Buenas tardes a todos y a todas los convocados. Les doy una cordial bienvenida para esta tercera sesión ordinaria del año 2025 del Comité de Transparencia del 25º Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Con fundamento en los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información para el municipio de Tijuana, Baja California, siendo las 14 horas con 34 minutos del día 30 de septiembre de 2025. A efecto de iniciar la sesión, procederemos a la lista de asistencia y corroboración del quórum legal, por lo que solicito Secretaria Técnica prosiga en consecuencia, por favor. Con su venia, Presidenta, me permito dar lectura a la lista de asistencia de los integrantes del Comité de Transparencia. En representación del presidente del Comité de Transparencia, la maestra Leticia Vivian Moreno. Presente. En representación de la síndica procuradora, el licenciado Fernando Jesús Sara Ortiz. Presente. En representación del presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Mejora Regulatoria, la maestra Lidia Leonora Martínez Robles. Presente. En representación del presidente de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, el licenciado Ricardo Rafael Rangel Ornella. Presente. Y en representación de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Migración y Asuntos Indígenas, la licenciada Laura Esther Ontiveros Manrique. Presente. Presidenta, me permite informarle que, para efectos del quórum legal, se encuentran presentes en su totalidad los convocados para sesionar. Gracias. Existiendo el quórum legal para llevar a cabo la sesión, los acuerdos que se tomen serán válidos y legales. Secretaria Técnica, por favor, informe a los integrantes de este comité la propuesta del orden del día. Por instrucciones de la presidenta de este comité, daré lectura a la propuesta del orden del día para esta sesión. Con punto número 1, la lista de asistencia. Punto número 2, la declaración del quórum legal. Punto número 3, la lectura del orden del día para su aprobación o modificación según sea el caso. Punto número 4, la presentación del acta correspondiente a la 35ª sesión extraordinaria de fecha 26 de septiembre de 2025 para su revisión y posible aprobación. Punto número 5, presentación, discusión y en su caso aprobación de la ampliación del plazo para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información con folio de terminación 886, 896 y 897 requeridas por la Oficialía Mayor y la de folio 868 requerida por la Dirección de Catastro Municipal. Como punto número 6, se da cuenta con el informe de la Dirección General de Transparencia correspondiente al mes de agosto de 2025 para su revisión y posible aprobación. Como punto número 7, asuntos generales, y punto número 8, clausura de la sesión. Gracias. Pregunto a los asistentes si existe alguna observación respecto al orden del día sometido a su consideración. En virtud de que no existen observaciones, Secretaria Técnica, les solicito someter a votación la propuesta del orden del día. Por instrucciones de la presidenta de este comité, pregunto a sus integrantes si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta del orden del día. Gracias, Secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el orden del día para la presente sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto. El siguiente punto corresponde al punto número 4, la presentación del acta correspondiente a la 35ª sesión extraordinaria de fecha 26 de septiembre para su revisión y posible aprobación. Les informo que se ha elaborado el acta correspondiente en la que se abordaron los siguientes temas. 1. La aprobación del acta de la sesión anterior. 2. Se aprobó la ampliación del plazo para dar respuesta a 3 solicitudes de acceso a la información. Y 3. Para el cumplimiento y la atención de la solicitud de acceso a la información se confirmó un proyecto de clasificación de información como reservada. Gracias, Secretaria. Si existe alguna intervención por parte de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No existe ninguna observación por parte de los integrantes. Les solicito someter a votación la propuesta presentada para su aprobación. Por instrucciones de la presidenta de este comité y de conformidad con el artículo 47 del reglamento de la Ley de Transparencia del Estado, pregunto a sus integrantes si están a favor o en contra de la propuesta de la acta citada, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de la acta. Gracias, Secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos la propuesta de acta correspondiente a la 35ª sesión extraordinaria de 2025 del Comité de Transparencia del 25º Ayuntamiento de Tijuana. Antes de proceder con el siguiente punto, notar y con la finalidad de dispensar la lectura de cada uno de los acuerdos presentados, le instruyo que haga constar la fundamentación legal aplicable a los acuerdos que serán analizados a partir de este momento dentro de la sesión, para otorgar propuesta de solicitudes de acceso a la información, una vez completada de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Con instrucciones de la presidenta de este comité, se hace constar que todos los temas se analizarán y serán sometidos a su consideración en esta sesión. Se emiten bajo el amparo de las siguientes disposiciones. El artículo 6
apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el numeral 7, apartado C de la Constitución local y los artículos 39 y 40, fracción segunda de la Ley General de Transparencia. Después de lo anterior, me permito dar lectura y exponer el siguiente punto a tratar. Es el punto número 5, la presentación, discusión y en su caso aprobación de la ampliación de plazo para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con folio de terminación 886, 896 y 897 requeridas por oficialía mayor y la de folio 893 requerida por la Dirección de Catastro Municipal. Al respecto, les informo de la recepción de la solicitud 886, en la que se requiere el medio correspondiente para la consulta de los contratos plurianuales aprobados por el Cabildo de Tijuana en 2025, así como los dictámenes avalados en sesión de Cabildo. Respecto a la solicitud 896, se pide la versión pública de todos los contratos relacionados con la celebración del grito de independencia del 15 de septiembre, incluyendo artistas, pirotecnia, montaje de escenario, luces, sonidos y baños portátiles. La solicitud 867 solicita copia certificada del expediente administrativo del cual emana del acta de adjudicación de la licitación pública ADQ-2025-LP-012-25. Por último, la solicitud 893 pide a la Dirección Municipal de Catastro copia certificada de un deslinde de 1997 y el oficio rectificatorio del mismo año, relacionados con un polígono mayor de más de 2,5 millones de metros cuadrados. Para atender lo solicitado y con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Transparencia del Estado, las áreas solicitan la ampliación de 10 días hábiles adicionales al verse imposibilitados para atender de manera inmediata debido a la carga actual del trabajo que actualmente tiene el personal y encontrándose en proceso de la búsqueda, recopilación y análisis de lo solicitado. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se le cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No existiendo ningún comentario por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procederá a la lectura de la propuesta del acuerdo para su consideración. El acuerdo 01, en virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Punto único, se aprueba la ampliación de plazo por hasta 10 días hábiles adicionales para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información antes referidas, al término establecido inicialmente para dar contestación. Dicho lo anterior, me permite preguntar a sus integrantes si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo 1 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Siguiente punto corresponde al punto número 6. Se da cuenta del informe de la Dirección General de Transparencia correspondiente al mes de agosto de 2025 para su revisión y posible aprobación. Con fundamento en el artículo 9, fracción octava del Reglamento de Transparencia Municipal, se presenta ante este comité el informe mensual donde se reporta de manera general los siguientes datos. 1. Se recibieron un total de 57 solicitudes de acceso a la información y del ejercicio de derechos ARCO. 2. Las dependencias que recibieron más solicitudes fueron la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano, la Oficialía Mayor, la Dirección General de Transparencia y la Tesorería Municipal. 3. La temática recurrente de las solicitudes corresponde a la información interna de las dependencias, contratos, licencias y permisos. 4. El tiempo de respuesta para las solicitudes de acceso a la información pública fue con un promedio de 5.47 días de los 10 días hábiles que contempla la Ley de Transparencia Estatal. 5. Se recibió la notificación de 100 recursos de revisión en etapa de admisión, de los cuales ya se rindieron las manifestaciones correspondientes. 6. Se llevó a cabo una capacitación a funcionarios públicos del Ayuntamiento de Tijuana. 7. El Comité de Transparencia celebró 5 sesiones de carácter extraordinario, dictando un total de 28 acuerdos. Y 8. El Director General de Transparencia asiste en su calidad de integrante con voz y voto a sesiones del Comité de Adquisiciones convocadas y organizadas por la Oficina Mayor. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No existiendo ninguna intervención por parte de los integrantes, les invito a que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procederá a la lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración. El acuerdo 02. En virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Un punto único. Se tiene la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, rindiendo informe correspondiente al mes de agosto de 2025.
Gracias, secretaria. Continuaremos con el siguiente punto del orden del día. Siguiente punto corresponde al punto número 7, que es de asuntos generales. Este punto del orden del día es para brindar un espacio a los integrantes de ese comité y consultar si tienen algún asunto general a tratar que no haya sido abordado dentro de la sesión. ¿Ninguno? ¿No tiene ninguno? Muy bien. No habiendo comentarios o intervenciones por parte de los integrantes, estoy a la Secretaría Técnica a continuar con el siguiente punto del orden del día. Nada más volviendo al punto anterior, al acuerdo 02, nada más vamos a someter la votación. Dicho el acuerdo citado anterior, me permito preguntar a sus integrantes si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levante la mano quien esté a favor. Gracias. Presidente, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo 2 de esta sesión. Por favor de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde al punto número 8, correspondiente a la clausura de la sesión. No habiendo más asuntos que tratar, se clausura esta tercera sesión ordinaria 2025 del Comité de Transparencia de este 25º Ayuntamiento de Tijuana, siendo las 14 horas con 45 minutos por su asistencia y participación. Muchas gracias. Gracias.